reconocemos, reconocemos los modos, reconocemos las formas, reconocemos el humor, la ironía, la temática. Este, Hoy yo les había mandado para que leamos. En principio quiero decirles que fantástico lo del registro, me encantó. Espero que hayan podido ver el resumen que les mandé de todo lo que ustedes fueron contestando, porque eso nos orienta, nos ayuda a armar una mejor estrategia para, aunque este taller o esta experiencia, porque me gusta más llamarla así, esté casi tocando su fin, ¿no? Por este año, como digo, no quiere decir que no volvamos, volveremos quizás renovadas, con otras ideas, con más cosas. Lo que nos permite es empezar a pensar en estrategias, ¿no? Y en esto que tiene que ver con la construcción colectiva de un espacio, que más allá, como les digo siempre, de mi rol de creadora, coordinadora, lo que fuere, es un espacio que vamos creando entre todas. Y como lo vamos creando entre todas, es importante que todas estemos al tanto de lo que, o sea, tengamos la posibilidad de decir y además estemos al tanto de lo que digan otras, porque esto nos ayuda, siempre nos ayuda a construir. Y como la literatura, nosotras lo tomamos desde un espacio, no solo de lectura y de análisis, de lo puramente literario, sino que además somos todas bastante comprometidas desde el punto de vista político, que no necesariamente significa partidario, que es lo que digo siempre, ¿no? Político en el sentido de considerarnos sujetas activas, sujetas políticas activas. Usamos la literatura también para pensarnos, para pensar y para pensarnos coyunturalmente, contextualmente, el devenir histórico de estas cosas. Y bueno, como les decía, elegimos esta vez por recomendación, por una idea que se tiró en el Zoom pasado y que me pareció muy valiosa y la puse a consideración y fue muy bien recibida, que es la de leer un texto acá y analizarlo, es que los que están en el cuadernillo son muy buenos. Nosotros el Zoom anterior leímos el de tango, ¿no? Que nos gustó mucho y lo trabajamos mucho. Pero los otros son realmente largos para leer, largos como para mantener la atención en una lectura in situ. Entonces busqué uno más cortito, de Luisa Valenzuela, que es una escritora que tocamos menos entre las que estuvimos hablando, quizás porque es bastante ajena a nosotros. Luisa Valenzuela fue una escritora periodista, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, o sea, vivió mucho tiempo en Nueva York. Ella fue redactora del suplemento gráfico de La Nación mucho tiempo. Fue una persona que tuvo una encefalitis en el 2010, que la mantuvo en coma, y que a posteriori también tuvo COVID en el 2020, y de ahí surge un libro de ella que se llama Los tiempos detenidos, que trata de unir esos 12 momentos en que su vida se detuvo, ¿no? Quedó como en un impasse. Y que utiliza la ironía, el humor y esa cosa tan casi satírica para contar algunas cosas, ¿no? Yo no sé si ustedes pudieron leer la entrevista que va como enlace en el cuadernillo, y me gustó porque la primera pregunta que le hace el periodista o la persona que encarga de la entrevista es muy específica, ¿no? Es como muy literaria la entrevista, ¿no? Entonces le dice como que tus sinécdoques y paranomastias y pin y pan y pum. Y entonces dije, wow, todo bien, pero ¿sabemos lo que es un sinécdoque? ¿Sabemos lo que es una paranomasia? Que es tan literario, es un término tan literario. Bueno, en principio como para que nos centremos y para que podamos entender
¿qué es? El sinécdoque es cuando uno utiliza una palabra en reemplazo de otra, para hacerlo más literario. ¿Vieron cuando ganarás el pan con el sudor de tu frente? Bueno, ¿qué te están diciendo? Vas a comer con esfuerzo, laburando, ¿no? Eso es una sinécdoque. Eso es una sinécdoque. Y la paranomasia, se los digo porque quizás leyeron la entrevista y son palabras que uno pasa por alto y dice más, sí, no importa, después veré. Pero bueno, se los comento para que cuando nos adentremos en el universo de Luisa, podamos entender qué le está diciendo este periodista o esta persona que le hace la entrevista, que claramente a mi juicio, las que me conocen ya saben, es más para figurar el que entrevista que para la entrevista. O sea, está bien, amigo, sabemos que vos sabés de literatura. O sea, no hace falta usar esta terminología. Pero bueno. Y la paranomasia es el uso de 2 o 3 palabras parecidas, tratando de crear algún tipo de figura literaria. Y es muy común en los trabalenguas. O sea, cuando uno dice 3 tristes tigres, ahí está armando una paranomasia. O sea, está usando un recurso literario que, con la unión de varias palabras que suenan parecido y que pueden provocar cierta musicalidad, las usamos. Bueno, eso es lo que este señor quería preguntarle. Después la entrevista, léanla, porque se me están mezclando todos los sonidos. Léanla porque es interesante. Tenemos, me parece que un Zoom, Clo, esto es aparte, chicas, disculpen, sonoro, porque ahora cuando entran las compas suena, hace pilín, hace una cosa así. Bueno, vamos a ir bueno, por fin. a la milanesa, a la realidad de la milanesa. Vamos a empezar. Vieron que quedó elegida Marina, muy democráticamente con mi ruleta, quedó elegida Marina para leer. Así que ahora vamos a silenciarnos todas, vamos a escuchar el cuento que se llama Visión de Reojo y después vamos a charlar sobre este cuento, un poquito. Y seguimos, vamos a seguir hablando de las otras, las otras escritoras. Pero ahora te escuchamos, Marina. Bien. Visión de reojo, Luisa Valenzuela. La verdad, me plantó la mano en el culo. Y yo estaba ya a punto de pegarle 4 gritos cuando el colectivo pasó frente a una iglesia y lo vi persignarse. Buen muchacho, después de todo, me dije. Quizás no lo esté haciendo a propósito o quizás su mano derecha ignore lo que su izquierda hace. Traté de correrme al interior del coche, porque una cosa es justificar y otra muy distinta es dejarse manosear. Pero cada vez subían más pasajeros y no había forma. Mis esguinces solo sirvieron para que él meta mejor la mano y hasta me acaricie. Yo me ponía nerviosa. Él también. Pasamos frente a otra iglesia, pero ni se dio cuenta y se llevó la mano a la cara solo para secarse el sudor. Yo empecé a mirar de reojo haciéndome la disimulada. No fuera a creer que me estaba gustando. Imposible correrme y eso que me sacudía. Decidí entonces tomarme la revancha y a mi vez le planté la mano en el culo a él. Pocas cuadras después, una oleada de gente me sacó de su lado a empujones. Los que bajaban me arrancaron del colectivo y ahora lamento haberlo perdido así de golpe, porque en su billetera solo había 7.400 pesos de los viejos, y más hubiera podido sacarle en un encuentro a solas. Parecía cariñoso y muy desprendido. Está divino. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero les cuento que este cuento sale en un libro de Ediciones de la Flor, que se llama Aquí pasan cosas raras, que es del año 1996. Digo, para que nos ubiquemos en la época en que fue escrito también, ¿no? Porque es importante tener en cuenta eso. Perdón, Bueno, ¿en sí. qué año? Perdón, ¿en qué año? 1996.
1996. En el libro Aquí pasan cosas raras, de Ediciones de la Flor. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere contarme sus primeras impresiones? ¿Quién quiere ser la primera en contarme sus primeras impresiones? Levanten la manito, digan yo las anoto. Yo. ¿Quién quiere? Susanita, Susi. A mí me hizo reír a carcajadas, realmente, porque lo va contando con una intimidad, con una cosa en la cual uno se va metiendo realmente y ve la escena, la ve, la vive. Me encantó y me hizo reír, pero reír, y me acuerdo y me río, y lo acaba de leer Marina, y me río. O sea, me parece absolutamente gracioso, muy bien armado, excelente. Gracias. ¿La conocías a Luisa? Sí, había leído algo de ella. Bárbaro. Bueno, buenísimo. ¿Quién quiere seguir con sus impresiones? Marina, Betty, ese es el orden. Marina, Betty, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién da más? Bueno, vamos viendo, que se animen. Ah, Caro me levantó la mano. Muy bien, Caro. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién más? Bueno, esperamos. Vamos por Marina. Bueno, yo coincido con lo que dice Susi, me imaginaba la situación y es más, me imaginaba protagonista de la situación mientras que lo iba leyendo, también me hizo morir de la risa. Y además pensaba, ¿qué pasara si una de nosotras le mete la mano en el culo a un tipo en el colectivo? ¿Qué nos pasaría, no? Pensaba en eso, ¿cómo nos sacarían a empujones y cómo seríamos mal vista también, ¿no? Eso quería comentar. Se dejaría, Marina, se dejaría. ¿Vos decís que sí? Sí. El tema sería no el tipo, sino la mirada de los otros. A ver, ¿qué pasaría con los otros que están viendo esa escena? No, el tipo se dejaría, obvio, y haría una invitación seguramente, ¿no? Para seguirlo en otro lugar. Pero el tema sería, ¿qué pasaría con la mirada del otro? ¿Qué pasa con la mirada del otro cuando un tipo le mete la mano en el culo a una mujer? ¿Y qué pasa si es al revés? Eso es lo que me planteaba mientras que lo leía. No, eso no lo logro imaginar. Vamos a charlar de esto después. Yo voy anotando. Bueno, a ver, Betty. Sí, a mí me parece que es muy oportuna tu aclaración de la fecha, porque yo me imagino que para aquella época, para el 96, hubiésemos dado una respuesta muy diferente a la que tenemos hoy. Todavía tenemos ganas de reírnos, pero realmente quienes han pasado por casos de abuso, supongo que putearían muchísimo. Para aquella época quizá lo veríamos, en esa época lo veríamos como muy atrevido y hasta quizá nos reiríamos, así como nos hemos reído de las canciones de Cacho Castaña y demás, pero bueno, que ya el día de hoy ya no nos hacen gracia. Realmente depende mucho ese hecho, esa conducta, depende mucho de la época en que uno la lea, en qué época de la humanidad, digamos, de las luchas está. Exacto. Eso, nada más. Sí. Perfecto. A ver, Caro, gracias, Betty. A ver, Caro. Bueno, no demasiado para agregar. A mí me gusta mucho Luisa Valenzuela. No leí demasiado, pero hay unos cuantos cuentos de ella muy graciosos. Está aquel que ella mira a través de la ventana y se le acerca un tipo, y en realidad ella estaba mirando su reflejo y le dice, yo estoy conmigo, pero a mí. Es muy gracioso ese, es uno de los que más me gusta. Sí. Pero bueno, es cierto lo que dijo Betty, la situación es muy distinta acá en 2023. Bueno, no se me ocurre nada más.
Bien, no importa, está bien, se nos va a ir ocurriendo a medida que vayamos charlando. He tenido Y- y lo he hecho, no en el colectivo. Hemos pasado todas por esas situaciones. ¿Alguna más quiere aportar algo antes de seguir? Yo. Espera, primero Gra, que no habló, y después Dale. Susi de nuevo. Bueno, Dale, Gra. Me quedé pensando cuando dijiste que decir algo porque a mí me causó gracia el cuento. Porque me retrotraje a situaciones en las que me pasó y por distintas reacciones por las que yo pasé. Me acuerdo que en una oportunidad yo iba parada, embarazada, con mi hijo. Nadie me daba el asiento, por supuesto, haciendo largos viajes en San Martín. Y cuando lo increíble es que yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando, o sea, era como, no sé, era como fuera de mi mundo, ¿no? Es una oportunidad hasta que reaccioné y dije, ¿cómo puede ser que yo no me estuviera dando cuenta de lo que estaba pasando? Por un lado, claro, que me estaban pasando otras cuantas cosas. Y después de otras situaciones en las cuales, por ejemplo, he dado un tacazo en la zapatilla del tipo, por ejemplo, o inclusive estando sentada, siendo muy, haciendo muy evidente mi reacción. Lola, Por eso no me pareció gracioso. Era un poco como una crónica de las cosas que nos pasan a las mujeres. No me acuerdo bien si dijiste 96. 96. 96. Y luego, o sea, tampoco me explicaba muy bien porque no me parecía muy evasiva tampoco la reacción de ella, ¿no? O sea, me parecía como rara. Y un poco después entendí porque en realidad los dos tenían motivos escondidos, tanto ella como él. Entonces, eso hacía que ella tuviera una actitud diferente. Siempre de alguna manera el tema de la billetera lo acerca los acerca a los dos, digamos, ¿no? Por el tema ese de que tenían otro motivo para viajar y para reaccionar en la situación. Y ahora que la compañera recordó, porque yo tampoco he leído mucho de Valenzuela, que recordó el cuento ese de la mirada a través del vidrio, que ese me pareció genial en el bar. También, o sea, yo me siento bastante reflejada con ella. Por eso de que si uno está mirando, el varón, no solo el varón, ¿no? Y hoy también, digamos, creo que pasa con las mujeres, pero interpreta como que hay un motivo oculto por el cual uno está mirando fijamente a una persona, que es la seducción o que es, entonces ya yo quedo como comprometida en una situación con la otra persona por lo haber mirado, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ese tema del significado que se le da a la mirada en este caso. La respuesta. Esto. Perfecto, me encantó. Susi, ¿qué más querías Claro, aportar? lo que yo me olvidé de decir, o no lo dije, pero lo tenía en claro, ella era una punguista, o sea, ella también estaba, como lo dijeron las chicas recién, ella también estaba en búsqueda de algo no correcto, ¿no? Dentro de la sociedad. Así que el encuentro de dos desesperados, digamos, ¿no? Uno por el sexo de esa manera y la otra porque lo quiso afanar. Pero me encanta cómo de una mujer dentro, y en la época en que lo escribe, ¿no? Eso también tiene bastante que ver, muy revolucionaria, digamos, para esos tiempos,
el hecho de que sea una punguista, ¿no? Que sea una ladrona de cartera. A mí Sí, me gustó muchísimo, me la hizo reír. construcción de los dos personajes, digamos, ¿no? Exactamente. Porque uno se va preguntando por qué lo acepta, por qué no le da un codazo, por qué no hace esto, que es lo que haría uno. A mí me ha pasado, ¿a quién no le ha pasado que le apoyen, o que la toquen, o que la frieguen? Y yo siempre me he defendido, nunca he dejado, siempre o le piso el pie o me doy vuelta y lo miro y le digo ¿qué? Y se asustan porque son muy cobardes. Pero bueno, eso era, que tiene que ver mucho que ella sea la punguista, ¿no? La ladrona. Sí, yo lo que me gustaría, todas las opiniones me parecen, los aportes, digamos, me parecen re interesantes porque son las distintas miradas que nosotras tenemos y que inevitablemente lo relacionamos con cuestiones propias, ¿no? O sea, desde la pregunta que Marina se hace, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿No? Hasta esto de que si le resultó gracioso o no resultó gracioso. Lo que yo encuentro en este cuento, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el tema, es que las mujeres siempre necesitamos del recurso del humor para contar estas cosas que nos pasaban, ¿no? O sea, que de alguna manera era una forma también de poder metabolizar esto que a lo mejor, como dice Graciela, no nos gustaba nada, ¿no? Yo tenía una amiga que era muy graciosa en mi adolescencia, primera juventud, que era capaz de todo, o sea, mi amiga era capaz de todo, la verdad que era todo un viaje ir con ella a cualquier lado, porque te podías esperar cualquier cosa. En una oportunidad nos pasó que ella tenía un Citroën, que se le quedaba cada 2x3, y aparte era un Citroën que se ahogaba, entonces yo le decía, ¿cómo puede ser que se te ahogue un Citroën? O sea, a nadie le pasa eso. O sea, un Citroën no se ahoga, o sea, un Citroën viejo, ¿no? Bueno, y un día nos agarró en la barrera, las que son de Cava quizás conozcan, la vieja barrera que estaba en Chorralín, ahí frente a la Facultad de Veterinaria. Era una barrera horrible, que los coches doblaban así. Bueno, primeritas en la barrera nos toca que se le ahogue el auto. Teníamos una fila atrás enorme. Yo me ponía nerviosa, estaba de copiloto, me ponía nerviosa yo, y ella no se le movía nunca un pelo, nunca. Y había un tipo atrás que estaba matando a bocinazos, un hombre, un señor. Y yo me daba vuelta y le hacía señas que esperara, que qué sé yo, que pasara por el costado, que esto, ella nada, trataba, y de repente hace así, se levanta y se va al auto del tipo de atrás. Y yo me bajo corriendo porque digo, cagamos, acá vamos a tener un problema. Y ella muy tranquilamente le toca la ventanilla, el tipo le baja la ventanilla, y dice, vamos a hacer una cosita. Vos te vas adelante a tratar de que mi auto arranque, y yo me quedo acá atrás y te toco bocina. Dale. Y el tipo le dice, no, pero pendeja, ¿qué te pasa? ¿Hacemos eso? No, le dice el tipo. Bueno, entonces no jodas más y espera. O pasa por el costadito. Y se fue de nuevo. O sea, me refiero que era una persona que era capaz de hacer este tipo de cosas, aún sin ser punguista. ¿No? Aún sin ser punguista, aún sin la necesidad de justificar. Bueno, actúa así porque es punguista. No, la pelota. Actúa así porque era así. De hecho, también una vez en un colectivo, yo no sé si era propio de ella, pero lo dijo en el momento y nos causó mucha gracia. Estábamos en el colectivo en una batalla de gente y nos habían quedado 2 o 3 personas intermedias. Entonces ella se asoma y me mira y me dice, che, Lenny, allá están bailando, ¿eh? Le digo.
bailan allá. No, ¿viste? Todo el mundo la miraba, era como un ping-pong, ¿viste? Y dice, vuelta y dice, no, porque por acá están tocando, ¿viste? Y se dio vuelta a mirar al tipo que tenía atrás. Por eso digo que hay personalidades en donde el humor a veces Es permite liberador. salir de determinadas situaciones. Que yo entiendo que en este cuento se justifica con el hecho de que ella era punguista, incluso un poquito más que punguista, podríamos decir, ¿no? Porque la última frase dice, si hubiera podido sacarle un encuentro a solas, parecía cariñoso. O sea, era un poquito más que punguista ella, ahí, ¿no? Y es un guiño que nos hace. Y es interesante, ¿por qué? Porque muchas dijeron ahora, esto ahora en esta época no nos causaría gracia. O sea, este cuento hoy no podría ser escrito. O sea, no tendría el peso del humor que tenía en ese momento y que aún hoy, a nosotros como con cierta regocijo vengativo, nos gusta, ¿no? Hoy sería, ¿cómo va a escribir semejante cosa? ¿Qué está justificando que le toquen el culo? ¿No? Y en algún punto se ha perdido ese recurso que yo no voy a, acá no abro ningún juicio de valor, ¿eh? No quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. Digo, era un recurso que se usaba para metabolizar determinadas cosas que hoy por hoy no nos están permitidas. No nos podemos reír mucho de estas cosas, porque no está bueno que nos riamos de esto, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Graciela, ¿no? Esto a mí no me causaba gracia, a mí tampoco me gustaba que me tocaran en el colectivo, y a mí me hubiera encantado. Yo soy lengua larga, pero mi amiga era mi ídolo, o sea, digo, ¿cómo no se me ocurrían estas cosas a mí? Pero a lo que voy es que nos hubiera gustado poder tener eso. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿No, Marina? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si soy yo la que te toco bocina y te digo, dale, dale, move el auto, aprende a manejar? Y eso que corrió mucha agua bajo el puente, pero no estaría aún bien visto. Exacto. No nos está permitido aún al día de hoy tener una actitud como esa, a nosotras las mujeres. A una chica joven, las pibas lo pueden llegar a hacer, pero no estarían bien vistas. No, seguro que yo no. Quiero agregar una cosa. Yo creo que lo que nos causó risa del cuento es no el tema en sí, sino la forma de decirlo de ella, la forma de contarlo, no el tema. El tema, por supuesto, que es un tema molesto y nos trae a la memoria experiencias vividas porque todas las hemos pasado. Pero la forma en que ella tiene de contar, empieza el tema diciendo me metió la mano en el culo. Claro, es el recurso de lo directo y el humor. Claro. El humor está puesto en clave de humor y el humor permite cosas que otros géneros no permiten, ¿no? Es como que, así como cuando vimos el género fantástico o el terror o ese tipo de cosas, permitían contar o sublimar cosas muy terribles, ¿no? Ponerla, que yo, en un universo distópico, en un cuento que no sea real, que no esté dentro del realismo. El humor permite abordar estas temáticas de una manera muy distinta, o sea, más fáciles de ser metabolizadas, asimiladas, ¿no? Es de otra manera que lo estamos contando. Es lo mismo que nos pasa cuando leemos el cuento de la madre de Ana María Shua. Todo lo que va contando es terrible. es terrible. Es terrible. Sí. Es terrible. Pero la forma en que lo lleva y que lo cuenta, aún desde lo truculento, porque en muchas partes es truculento, lo maneja de una manera que lo mueve en esa línea de humor, de ironía, ¿no? Que permite correr el límite, permite
esto, o sea, la literatura que nos permite correr límites. Pero es que me Correr parece que límites, sí. justamente en el cuento este, que sí dispara, a mí me disparó risa, pero me disparó risa justamente por esto que comentabas vos. Qué oportuna, porque una capaz que se queda, uno tiene que contextualizar sí o sí, y cómo en ese momento, con esa narrativa, ella produce un acto liberador. Esto es ironía pura, porque lo que está haciendo es irónico. De darse la vuelta y repetir el gesto, como decir, a ver si te gusta a vos que te metan la mano en el orto, es esto. Más allá si es punguista, si se lo quería levantar, si no, pero le devuelve la actitud y que en nosotras, y eso sí tiene que ver con este contexto, también está reprimido esto ahora. Ujú. Realmente es como que no podemos hacerlo esto. Tenemos que tener una actitud de denuncia, que esto, que el otro, pero no, devolverle el cachetazo si te dio el cachetazo. Y ella lo describe de manera directa, coloquial, una se siente en el personaje y apunta a eso, a liberar. ¿Qué es lo que dice ella? Que para ella el humor es liberación. No es casual que el título donde está inserto este cuento, que lamentablemente no es fácil conseguir en libro electrónico como para compartir y complementar libros de todas estas 4 autoras, ¿no? Las cuatro son autoras complejas para conseguir sus Sí. libros. Pero no en vano el título del libro es Aquí pasan cosas raras, ¿no? Aquí pasan cosas raras. O sea, pasan cosas que no son las comunes, que no son las que suelen pasar, ¿no? Las que nos suelen pasar. Y hay como, bueno, hay una camada de escritoras, especialmente de nuestras franjas etarias, que han sido como muy revolucionarias en su momento, de juventud, eh, para tratar de correr estos límites. Otra de las que hemos visto es Wargon. Yo les pasé ahora un link que ella sacó Quiero su decir revista algo. mensual. Sí, Lidia. Sí, no, es entre paréntesis, ¿no? A mí lo que me sugirió también, por ahí es otra perspectiva que a lo mejor no tiene que ver mucho con lo literario, pero que sí se tocan, porque ella no solamente le mete la mano en el culo al tipo, sino que le saca la billetera, cosa que para un hombre es como El bajarle el poder, pito, como bajarle claro. el pito. Es como, de alguna manera, yo te toco el falo, te lo saco, yo también lo tengo. El falo también es mío, no es solo tuyo. Perfecto. Eso me pareció muy interesante al escucharlo porque me remitió a esa idea, ¿no? De lo que significa el dinero en la masculinidad y en la aportación no solo del pito, sino del falo, del poder. Fíjate. Sí, El sí, que de lo tiene que el poder, implica. porque el que tiene el dinero de última es una forma de tener el poder, ¿no? Y más en esa época, ¿no? Y Que más aún en esa época. todavía era Ahora también. exagerado, ¿no? Tal cual. Eso y ese goce posterior, cuando ella cuenta que tenía 7.400 pesos y que además le podía haber sacado más, ¿no? Podría haber sacado más. Sí, es como, bueno, vos me tocaste, pero yo te saco el pito, yo te Tal saco el cual. falo. Tal Eso cual. nada más. Y la reacción de la gente. Claro, claro, la reacción de la gente, sí, sí, es interesante. Una cosita quiero decir, Leni, Sí, Betty. que me estuve acordando de los cómics que tenemos en nuestra cultura
y me fui a buscarlo porque no me acordaba bien el nombre, el otro yo del doctor Merengue, Merengue, que claro, hace también ese juego, digamos, como claro. de una persona pacata, seria, pero tiene ganas de lincharlo al otro, ¿no? Ella también, digamos, con ese tipo de humor. Sí, 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 El sí, otro tal yo del cual, doctor Merengue. tal cual. Yo después les voy a pasar por el WhatsApp, por el grupo, un link de un podcast, de un cuento, no de una mujer, sino de otro grande de nuestro país, que es Roberto Fontana Rosa, que se llama Ella dijo, ¿no? Que son las tribulaciones que tiene un pobre hombre, digo así, pobre hombre, porque es de la manera en que lo, digamos, subyace, eh, para abordar a una mujer en la calle. Entonces, es una cuestión que le pasa más que nada en su cabeza, pero es interesante escuchar, porque está muy bien narrado este podcast. Estuve buscando cuál podría ser el mejorcito, porque me gustaba que estuviera narrado por una voz de hombre y que también pusiera la contracara de algunas cuestiones, ¿no? ¿Y por qué Fontana Rosa? Porque Fontana Rosa, además de ser un enorme escritor nuestro, una maravilla, muy ocurrente, uno de los, eh, digamos, de las temáticas o de los tópicos principales de Fontana Rosa, ¿cuál era? El fútbol, ¿no? El fútbol, No, como algo muy, muy del varoncito, ¿no? Del fútbol. Entonces sus Como cuentos, Soriano, claro, sus para Soriano. cuentos tienen mucho que ver con esto. Y acá hay una mirada de él sobre el hombre en relación a la mujer, no el hombre en relación a otros hombres y a la pelota y a lo que implicaba la pelota y el barrio y las costumbres y demás, ¿no? Entonces me parece que es interesante como contrapunto para que cuando quieran lo escuchen. No se los mandé antes para no armar más bardo, digamos, que veníamos armando. Pero bueno, eso después. Sintéticamente, ¿qué es un podcast? Un podcast es un audio, un audio. Lo que Un pasa es que es audio. un audio pensado para ser escuchado, que tenga cierta estética, para ser escuchado y que sea agradable. A veces tiene música de fondo. El cuentito que yo les mandé mío de la muerta, Sí. ¿te Me acuerdas? encanta, Bueno, hermoso. eso es un podcast. Ese es un podcast. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, Quiero eh, quiero decir algo. sí. Yo no conozco lo que vos estás diciendo de Fontana Rosa, no lo conozco a ese cuento, ese texto, no sé lo que es, pero me estoy imaginando ese pobre hombre, mientras que vas diciendo, me estoy imaginando ese pobre hombre y tantos pobres hombres que andan por ahí para poder levantarse una mina. Estoy pensando en esa situación y digo, acá no se trata de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, sino que se trata de poner en tensión la cultura patriarcal que nos Tal jode la cual, vida a tal todos. cual, Claro, tal sí, cual, sí. tal cual. Miren, ayer me pasó una cosa eh, muy, muy significativa en relación a esto que estás contando, estás diciendo. Me tomo un taxi, lo paro al tachero y el tachero pone sus balizas, todo bien, hace las cosas bien, digamos, para como corresponde. Y venía una chica atrás, una jovencita con una moto, una chica que iba con la mochila de Rappi, así que claramente iba a los pedos para tratar de entregar algo. Y se lo comió, no lo vio. Aparte, había otro auto mal estacionado más atrás. Bueno, pero la piba lo bordea y cuando pasa por al lado y yo me estoy subiendo, le dice: poné la baliza, pelotudo, pero así, con una saña. Entonces me subo al taxi y el hombre era un hombre más o menos de nuestra edad. Y me dice: usted vio que yo puse la baliza, ¿no? Sí, sí, tranquilo porque lo vi. Dice: paraste bien, innecesario lo que te dijo, no, no. Y entonces me dice: no, porque
esto al margen, ¿no? Dice, no, porque la gente está muy en modo Milei en la calle, están todos muy violentos. Bueno, y siguió hablando. Y me dice, en realidad, a mí me pasa, vio, con el tema del feminismo. Dije, cagamos. Menos mal que tenía 12 cuadras nada más. Y porque vio que ahora uno no puede decir nada. Yo le digo a una chica, hola linda, y el otro día se lo dije a una chica que subió al taxi, ¿qué me decís linda? ¿Qué te pasa? Y yo no sé, le digo, sí, el problema es que, claro, nosotros somos de otra época y a veces no se comprende muy bien que así tampoco se aprende mucho, o sea, en el sentido de que si yo lo encaro como si fuera un degenerado porque me dijo linda y lo pongo a la par de otras cuestiones mucho más graves, y esto no quiero decir que no sea un avasallamiento, todo lo que uno quiera, ¿no? Que intelectualice de la forma que lo quiere intelectualizar. Digo que de esta manera tampoco se deconstruye una forma, ¿no? Porque si yo me lo enfrento cual si fuera un enemigo y lo puteo de arriba abajo, el tipo se quedó con eso, con que yo soy una violenta y lo puteé y nada más. O sea, no hubo ninguna experiencia transformadora en esa situación. Entonces, pero yo creo que como en todo, existen los picos y las depresiones hasta que se encuentra el equilibrio, ¿no? O sea, hasta que empezamos a entender que todo esto tiene que estar un poquito equilibrado, porque si no nos vamos al carajo, rápidamente nos vamos al carajo. Y pasa lo que pasa, recibimos justamente lo contrario de lo que queríamos promover, ¿no? Porque en lugar de promover el entendimiento, lo que estamos promoviendo es la disputa y el enfrentamiento. Y somos enemigos, todos somos enemigos. Sí, ¿quién está ahí? Soy yo, soy Inés. María. Te quería hacer una Inés, pregunta. Carolina tiene la encantada, mano María Inés. levantada hace un montón. Perdón, pero estoy con la tablet y me quedan abajo algunas. Perdón. Caro tiene hace un montón. No, ¿sabés qué? No, porque yo les aclaro que soy fontanarrosista de la primera hora, porque además soy canalla como lo era él. Iba a la cancha y lo veía en la cancha, cuando vivía en Rosario. Pero quería saber el cuento que dijiste. Ella dijo. ¿Cuál es el título? Ella dijo. ¿Y sabés en qué libro está? Porque tengo todos los libros de él. Después lo busco, porque no me acuerdo en qué libro está. Bueno. No, porque bueno, ahí yo he leído bastante, y lo que tiene es un tono irónico. Irónico. Y además parecería que es feminista. Hace poco, en otro espacio, compartí un cuento de él que se llama La degradación de Ute Rummenigge, que es totalmente desopilante. Rummenigge fue un jugador de alemán. Entonces utiliza irónicamente el nombre de una mujer. Decían en aquel momento. Cada vez que agarraba la pelota. No, pero es desopilante y en realidad es porque cuenta, ¿por qué se llama la degradación de Uther? Lo sintetizo. Es una mina en Alemania, antes de la guerra, justo cuando está avanzando el nazismo, suele ubicar esas cosas históricas, Fontana Rosa. Y la mina se va al puerto a buscar el hombre más desastroso que encuentre, más asqueroso, con pedo, con baba, con todo. ¿Por qué? Porque ella era la esposa de un famoso científico y le exigía platos que ella no podía hacer. Era muy mala cocinera. Por eso es muy gracioso. Entonces se acuesta con y después el tipo es una porquería. Entonces a la mañana le pide una navaja, ella piensa que la va a matar. Y no, va al baño y aparece uno de 1,90 hermoso, que era un hijo de los, ahora me olvidé, de los Krupp, de los famosos del acero, y se va de Alemania por el tema de Hitler
y se va a ir a las Islas Orientales y se la lleva. Por eso el fin pero es muy gracioso, yo se los Sí, recomiendo, no, no sé si lo tenés. Fontana Rosa es muy gracioso y yo diría que más que feminista es un deconstructor nato, ¿no? Porque Porque todo es de lo pone en otra época. cuestión, Él todo lo hubiera pone en tenido, creo cuestión. que 77 o 78 años. Sí, pero Así que igual, a ver, cuando en el Congreso de la Lengua puso en cuestión la sí, lengua, eso es ¿no? lo que todos O sea, conocemos. es un tipo que pone en cuestión todo. O sea, no es, no sé si lo etiquetaría en alguna cuestión de ismos. Yo creo que en realidad es una persona que pone en cuestión. Pone en cuestión. A ver, Exactamente. pasa esto, loco. Pasa esto. O sea, no, y lo explica, ¿no? Entonces me da la sensación que pasa por ahí. Lo que pasa es que me pareció interesante este cuentito para verlo en contraposición. Claro, yo no me atreví a hablar de él porque estamos entre No, mujeres y obvio, estamos obvio. No, aparte que está todos Y el otro bienvenidos. que Yo me lo dije encanta cuántas es veces. Sacheri, porque Claro, viste, El secreto de sus ojos, mucho campanera, que por mí se puede ir a la puta madre que lo parió, pero el libro es de Sacheri, y lo que tiene sí. de bueno es todo el guión. Bueno, basta, Sí, ya no igual puteo más. ahí hay un tema. Si alguna vez podemos hacer algún seminario de el cine y la literatura, porque ahí hay un tema, ¿eh? El libro, que es La pregunta de sus ojos, está escrito en primera persona, es un poco distinto a la película, Sí, y para que Sacheri pudiera meter mano en el guión hubo que hacer mucho quilombo, porque no era tan fácil que lo me dejaran pasó, escrito. yo estoy en otro Zoom de cine, y me pasó con alguien que a mí en los 70 me encantaba, que es John Cassavetes, que hacía todas Sí, esas películas con la mujer, con Gina Rowland, sí, sí, y sí, vi una que yo no la había visto, que se llama Minnie Moskowitz, que es sí. un amor de especial. Pero claro, hay mucha violencia de género. Y Sí. cuenta, a pesar de lo que me había gustado Cassavetes en aquellos años, que ya en esta época no se pueden hacer cosas como lo No, que bueno, vos dijiste. claro, seguro, bueno, de La esas película es hay buena, millones. pero vos ya No, porque de esas hay millones. Y el tema de la empieza la película con un cancelación, bofetón a una mina, ya eso, bueno, viste, ya te Gilda, respeto. el tema digamos, de la cancelación eh, posterior de cuestiones anteriores porque antes se había filmado de tal o cual manera o de tal cual cosa, es terrible, porque se ha cancelado a directores, a actores, eh, guionistas por escribir cosas que estaban acorde a su época. Y hoy por hoy es como que si vos decís que te gusta, esto por poco va de retro Satanás, o sea, no lo podés decir. Pero bueno, ese es otro tema. A mí, Marinés, vos querías decir, primero quiero, así como antes le di la bienvenida a María Cristina, quiero darle la bienvenida a Marinés, que también es su primer Zoom, que también es nuevita, y que también se está desayunando con lo que somos, chicas. Así que comportémonos bien, por favor. Hola, María Me encanta haber integrado este Bienvenida. grupo, Al muy contrario, agradecida. portémonos si nos sigue. ¿Cómo? Al contrario, portémonos mal si nos sigue, si no, no tiene gracia. No, lo que yo quería Vale, decir vale. es un poco esto que dijiste, Lenny, del equilibrio, porque yo recuerdo mis épocas en que uno salía a la calle y era gratificada con los piropos. Uno a veces estaba medio recaída y alguien en el peor día te decía algo lindo, y wow, estaba bueno. Entonces, es toda esta cosa que se pierde en los jóvenes de hoy. Yo sé que es una transición y que hay que llegar a un equilibrio, porque no es ni tanto ni tampoco, pero a mí me da mucha pena y también me da mucha pena ver con la agresión que las jóvenes responden. O sea, o es el dedo para arriba, el dedo mayor para arriba, cuando alguien las mira o les dice algo. Y la verdad es que me provoca mucha pena. Espero que sí lleguemos a que haya un equilibrio en la balanza y que puedan disfrutar. Yo me acuerdo que una vez iba con mi mamá, eran 15 más o menos, 16, y pasó un chico y dijo, señora, le cambio a la nena por mi papá.
Y la verdad que nos divertimos tanto con mi mamá. Y mi mamá decía, habría que ver cómo está el papá. Estas cosas chiquititas que es una pena que las jóvenes y los jóvenes de hoy se estén perdiendo, ¿no? Todo en su Yo lo que creo en este aspecto, que es cierto lo que vos decís, yo creo que uno lo que tiene que tratar de poner el foco, que es lo que pasa muchas veces, que pasa que con las jóvenes cuesta poner el foco, es que aquello que era una construcción cultural, ¿no? A ver, ¿por qué nosotras nos tendríamos que haber sentido, y concuerdo, porque a mí también me pasaba, si yo pasaba y uno me decía alguna cosa linda, uno se sentía como mejor. Bueno, ¿por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué esa validación o esa mirada masculina nos validaba y nos hacía sentir bien? O sea, cuando la idea es que nosotras tendríamos que sentirnos bien per se. O Claro, sea, bueno, eso tiene que ver con la historia de cada uno. claro, ¿no? bueno, a eso, creo que a eso apunta la cuestión de la deconstrucción de un sistema patriarcal. Esta misma amiga, bien, yo les cuento, tengo un libro para escribir de anécdotas de esta amiga mía. Esta misma amiga mía, un día entrando a la facultad, me dice, esperá. Y salió corriendo atrás de un pibe que salía de la facultad, que era una belleza. Una belleza. Les estoy hablando del año 84. 84. Se le plantó delante, lo miró y le dijo, papi, estás para correrte con un colchón. Ay, qué lindo. Se volvió para el lado mío. Digo, pero ¿cómo el pibe se quedó parado sin saber qué hacer? Sin saber qué hacer. Siguió caminando después, porque ella vino conmigo, se fue conmigo para dentro de la facultad. Pero perdóname, pero se lo tenía que decir. Era muy lindo, me dice. O sea, con un absoluto desparpajo y sin ninguna cuestión, ningún prurito, ¿no? Y lo que digo es que a esto sí nos han acostumbrado a nosotras las mujeres, a que tengamos que estar validadas por la mirada masculina del deseo, ¿no? Eso ¿No les parece? nos hacía sentir bien. Y creo que es ahí a donde apunta la deconstrucción, a que no necesitas eso. El problema es el pasaje de rosca, ¿no? El que, como dice Marina, es el fuck you, como única respuesta, ¿no? Pero bueno. Las chicas encaran, ellas sí pueden. Es como al revés, ¿no? Porque yo escucho, no, yo lo encaré, qué sé yo, y está genial eso, me parece una revancha maravillosa. ¿no? Yo creo que ahí está la palabra, creo que estamos en un periodo de revancha, más que en un Claro, periodo claro. de construcción, pero bueno, supongo que el cauce irá hacia algún lado. Sí, Tampoco seguro. es casual que aparezcan estas extremas, ¿no? Estas extremas derechas que quieren volver a poner las cosas en el lugar, incluso inquisitorio casi, ¿no? Que nos quieren llevar a épocas mucho más atrás todavía, ¿no? Entonces, son respuestas a un estímulo, siempre son respuestas a un estímulo. Yo pienso también, quiero Sí, Lidia, perdón. aclararlo, que de alguna manera todos dependemos de la mirada del otro como para confirmar, el tema es cuando una de las partes queda afuera de eso, que eso creo que es lo que nos pasa. Es decir, todos estamos sujetos al deseo de otro, a lo que el otro piensa y ve en nosotros. Así que sí, lo que pasaba antes es que venía de un solo lugar. Entonces por eso nos sorprendí, tal vez. Es una cosa que estoy pensando en este momento, ¿no? Es como O que que te nosotros quedes en el estábamos... lugar de objeto. Claro, Esa que es la vos no construcción puedas... patriarcal que dice Marina. O sea, Claro. esto es, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, a ver, los crímenes de género, ¿no? Que cuesta tanto entender a veces de qué se trata un femicidio o un crimen de género, ¿no?
que la ley en eso lo especifica claramente en lo riguroso de la letra, pero quizás no en la comprensión del concepto, en donde, por ejemplo, la ley dice que un femicidio es un crimen cometido por cuestiones de género, porque sos mujer, o sea, te matan porque sos mujer, no te matan, no matan a una mujer, matan por Porque ser sos... mujer, ¿no? Entonces, y a veces hay confusiones en esto, confusiones que profundizan todavía más los conceptos cerrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo, el caso de la chica que mataron en Chaco, ¿fue? ¿O Tucumán? Chaco, Cecilia, sí, en Chaco. Chaco. Que después tomó connotaciones políticas, no importa, político-partidarias, pero me refiero al crimen en sí mismo. El crimen en sí mismo era bastante común escuchar en la tele que hablaban de femicidio, femicidio, femicidio. Y si uno se atiene a la ley, no se corresponde con un femicidio, porque ella no la matan por ser mujer, la matan por una cuestión política. No, económica más que nada, porque Económica, los tipos más que nada lo que estaban era un chanchullo de la hostia, la mina no quiso entrar en el chanchullo y la matan, ¿no? Pero no quiere decir que esto que no sea un crimen patriarcal. O sea, ¿por qué es un crimen patriarcal? No es un femicidio, como la ley lo marca, pero sí es patriarcal. ¿Por qué? Porque había una estructura de poder que trabaja sobre alguien que es más vulnerable y lo mata. Lo mata desde Podría ahí. haber sido un tipo. Y hubiera sido patriarcal igual, porque es la estructura como está armada. Entonces, este es el punto, que quizás es lo que decía Lidia recién. Venía de un solo lado, viene siempre de un solo lado, viene siempre de una estructura que desde el poder baja al vulnerable, ¿no? Y entonces, podemos tomarlo. El problema sobre qué tenemos que luchar nosotros, sobre el patriarcado, sobre eso tenemos que luchar. O sea, sobre esta forma de mirar las cosas de una forma en un eje de arriba para abajo, ¿no? Entonces, miren todo lo que disparó el cuento de Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela debe estar, cuando nos escuche va a decir, madre de Dios, todo esto por la punguista. Pero lo que voy es que este tipo de literaturas y de pequeños recortes de una realidad llevado a una ficción escrita, nos permite empezar a encontrar distintas aristas de cuestiones que nos interpelan, ¿no? Que nos interpelan desde, vamos a ver, desde si era gracioso la naturalidad, la forma en que lo va contando, en qué fecha fue escrito, si es gracioso o no, que si la reacción de ella había sido rara o no, que la reacción era porque ella era punguista, y que en realidad, y todo esto nos va llevando a ir preguntándonos algunas cosas y tratando de ir sacando otras, como apuntó Lidia ahora, que le surge de los que venimos hablando. ¿Se entiende? Que es lo mismo que nos pasó, quizás no nos fuimos tanto, pero nos pasó con el cuento de la madre, de Ana María Yúa, ¿no? O sea, también fue un rol, el rol de nosotras como mamás, como madres, ¿no? Que también es algo que nos impacta a través de una ficción y nos hace ver cuáles son las cosas en las que se espera que nosotros estemos, que son naturalizadas para que nosotras estemos, ¿no? El tipo la llama por teléfono, la única
la única opción que tiene la mujer es de tratar de hablar con el tipo que está de viaje, que es el proveedor, mientras ella está en la casa lidiando con los pibes. No importa dónde está, porque fue a proveer, fue a buscar para proveer. Y ella se está desangrando en la casa. Pero bueno, a eso apuntamos, un poquito también este discurso que he hecho final. Tiene que ver para las compañeras. Tiene que ver también para las compañeras que recién entran, ¿no? Como para que también vean para qué lado vamos nosotras en estos encuentros. ¿Y por qué pedimos que vengan a los encuentros? Sí, Betty. Sí, Betty. Sí, les digo. A mí me ha disparado mientras ustedes van hablando, no saben por qué caminos. Porque empecé a pensar en el humor de mi madre. Mi madre era una persona muy de entrecasa, que no tenía una vida pública, siempre muy sometida, en fin, pero tenía un humor espectacular, que aparecía cuando menos lo esperaba. Y ustedes podrán pensar también en sus tías, en sus abuelas, que por no haber sido, no haber nacido en otra época más propicia para que la mujer se mostrara, el humor quedaba de entrecasa, las cosas eran para nosotros. Y también se me disparó en pensar, bueno, si ese es un humor que no salía, digamos, que no se ventilaba, ¿cuándo comienza la mujer en nuestra cultura, por supuesto, porque hay culturas en el mundo donde todo eso no existe? ¿Cuándo comenzaron a escribir en humor las mujeres? Yo me acuerdo de las primeras cosas haber leído en la década del 70, leída Wargon en la década del 70, pero ¿cuándo comenzaron? ¿Qué las llevó a salir? ¿Qué temas tomaron para hacer humor, no? Me lleva por esos caminos. Sí, a ver, las mujeres han tenido participaciones de humor a lo largo de toda la historia de la literatura. Por supuesto que no tan expuestas, en algunos casos incluso hasta con seudónimos, escribían para evitar cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Y que cómo una mujer podía escribir así. Después les voy a buscar, les voy a mandar un poquito sobre esto de la historia del humor en la literatura femenina, fundamentalmente. Pero sí, o sea, de alguna forma, la ironía, quizás más que el humor, ¿no? O la lectura entre líneas, ¿no? De qué cosas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el poema de Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. O sea, más allá de que sea un poema muy bien pensado y construido con su métrica, con su rima, con esto y lo otro, en realidad, dentro de esa crítica que ella hace, hay mucho de ironía en lo que escribe. O sea, hay un trasfondo irónico en lo que está escribiendo. También pasaba con Alfonsina Storni, tú me quieres blanca, tú me quieres pura, ¿no? O sea, en ese tipo de acusaciones también había una cuestión casi empoderadamente irónica en lo que se le estaba diciendo, ¿no? Entonces, tal vez no sea el humor que uno lee y se ríe, pero sí es que le saca la sonrisa, ¿no? Uno lo mira y se sonríe porque dice, mierda, qué bien que lo dijiste, qué bien que lo dijiste, ¿no? Te la pensaste. Te apoyo, yo te voto, ¿viste? Porque es así, o sea, entonces, yo creo que uno puede ir encontrando estas cositas en la literatura, a lo largo de la literatura. La mujer siempre trató de abrirse camino, ¿no? Yo siempre pongo el caso, ya lo he marcado, es otro género, pero la importancia que tuvo Mary Shelley, ¿no? Con su Frankenstein, o sea, con su mirada femenina sobre sobre la revolución industrial. O sea, Frankenstein no es solamente el monstruo, ¿no? Es por qué ese monstruo. Por algo se llama el moderno Prometeo, ¿no? Estoy armando un podcast para eso, justamente, sobre los modernos Prometeos. ¿Qué es un moderno Prometeo? ¿Quién era Prometeo? Prometeo era el que fue
desafió a los dioses, era un titán, desafió a los dioses, robó el fuego y se lo trajo a los humanos. Y Zeus se recontra calentó porque se había osado hacer eso, y lo condenó al Monte Cáucaso a que un águila le comiera el hígado, y que el hígado se le regenerara todas las noches, y el pobre desgraciado al otro día le iban a comer el hígado de nuevo, eternamente, hasta que después lo salva. Bueno, no importa, lo salva, pero no importa. A lo que voy es que no es casual que esta mujer le haya puesto Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué nos estaba queriendo contar con esto? Y esto, Mary Shelley le escribía los textos a su marido, Percy. Era él el que publicaba, y era ella la que le escribía. Y después, hasta que pudo lograr escribir como Mary Shelley, costó. Tenía 18 años cuando se escapa con él, a vivir con él. ¿Sí? Entonces, siempre buscamos, siempre irrumpimos por algún lado, siempre. Y siempre, y es casi, Frankenstein es casi el inicio de la ciencia ficción. Casi el inicio de la ciencia ficción. Y de la literatura gótica, femenina, ¿no? Que ya les había contado en otro encuentro. Así que nuestra misión es ir encontrando estas cositas por todos lados, ¿no? Por todos lados que podamos leer y comparar y escribir y descubrir, lo tenemos que ir haciendo. Y este tipo de cuentos, volviendo al humor, son muy amigables para estas cosas, porque permiten correr, como les dije al principio, permiten correr límites, permiten que se cuenten cosas de una manera que de otra no se podrían contar. Los géneros nacen para eso, para poder contar cosas de otra forma, ¿no? La próxima escritora que vamos a abordar es Selva Almada. Selva Almada es más bien lo que podríamos considerar realista, ¿no? Es una escritora que no nos va a hacer escapar. Sí, es hermosa, como escribe es muy hermosa, pero no nos va a hacer escapar de los límites de lo real o de lo que podemos abarcar. Y la búsqueda, o sea, quiero que empecemos con Selva Almada porque quiero que hagamos esas comparativas. ¿Dónde se corren los límites? O sea, cómo los géneros nos permiten correr límites. Esto no quiere decir que si vos abordás un cuento realista, lo que se considera realista, o sea, un género neutro, ¿no? O sea, cualquiera de los cuentos que uno puede leer, costumbristas y demás, no arriesguen, sí arriesgan, pero hay géneros que permiten mucho más riesgo, mucho más riesgo. Y el humor es uno de ellos. Por eso yo les pedía la otra vez cuando les di la cortita de Esperpento, les pedía que lo abordaran con humor, ¿no? Porque pedí un micro, porque cuesta escribir con humor algo largo, un micro también, pero me parecía que era más fácil poder agarrar una idea cortita y poderla desarrollar con humor. Y hubo un montón de cosas de humor que salieron en el WhatsApp, distintas formas de humor. Y eso permite que uno corre ese límite. ¿Ustedes qué piensan del humor como género? A mí, en lo personal, me encanta. Creo que es una manera de salvarse, el arte en general y la literatura con humor. Estaba recordando mientras te escuchaba, Leni, a Maitena en la gráfica. Yo me sentía siempre tan identificada con ella, con tan poquito, con tan cortito. Está todo ahí.
son pequeñas, y en uno de los cuadernillos, creo que en el primero que mandé, ¿no? El de Valenzuela y Yúa, sino el de Inés Fernández Moreno, y Sí. creo que al final puse dos Sí, viñetas dos viñetas, sí. de Maitena, Sí. que con una frase te contó una historia, Tal ¿no? cual, tal cual. O sea, Sí. el dibujo Sí. es casual, digamos, es como un Podría no complemento. estar. Porque Claro. lo que importa es lo que dicen, ¿no? Tal cual. Sí. Extraordinario, sí. Claro. El humor gráfico, bueno, son pocas también las mujeres que escriben humor gráfico. Y humor en general también, esto lo habíamos hablado con el tema de Cristina Wargo, lo que le costó a Cristina ser casi de las únicas mujeres, creo que Mona Moncalvillo era otra, de las pocas que podían escribir en humor, ¿no? Y entre tremendos como Dolina, Fontana Rosa y todos los demás que escribían ahí, ¿no? Monstruos sagrados. Y bueno, ahora lo que les pasé es justamente esta revistita que ella está tratando de sacar nueva, que después le vamos a pasar, que Clota me pasó hoy, un link donde se puede colaborar con la revista, que está muy gracioso contada la forma. Sí. Es muy interesante. Para que empecemos también a valorar ese tipo de el trabajo. trabajo que se hace, que no se ve, en aquello que nosotros aprovechamos desde un lugar que a veces consideramos gratuito, pero que en realidad es no arancelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué revista, Lenny, decía? ¿Cómo? ¿Qué revista decía? Les mandé la revista de Una Cristina revista Huergo. Claro. Sí, ya entendí. Sí, es digital. Perfecto. No, lo que me acordé es que ayer la pregunta que borré era justamente sobre Selva Almada, porque nosotros teníamos un cuento de ella, me equivoco, al Al principio. principio les di un cuento de Selva Almada. Claro, porque me impactó su lenguaje, por eso cuando me puse a revisar ayer no la encontraba, y perdón. Y Ahora por eso mandé a preguntar, pero después lo eliminé porque digo, no voy a estar forogando por esto, porque ese era el tema. tiene que estar por acá, pero después. No, porque estaba en el otro chat. Después lo Claro. reenvío. Está en el otro chat, lo reenvío. Porque hay cosas que en el drive no están. Sí, está en el chat anterior. Lo voy a reenviar. Sí. Con respecto a algo que dijiste recién, Lenny, yo quiero decir algo. Sí. Yo tengo que agradecer infinitamente a ustedes, las compañeras de Red de Herramientas. Todo lo que ustedes hacen, nadie se pregunta acá cómo es que tenemos un Zoom ilimitado. Nadie se pregunta cómo es que nosotros podemos estar aquí charlando con Lenny, hablando, teniendo todo un servicio impagable con Clota, con sus tiempos. Qué cosa increíble, chicas, lo que hace Red de Herramientas, ¿no? Sí, realmente. Bueno, Gracias, gracias, Susi. Sí, la verdad que es mucho el laburo, no es solamente esto. Nosotras formamos parte con Clota, con Mónica, con Lili, y bueno, Susi es una colaboradora valiosísima. Trabajamos mucho, la verdad que sí, trabajamos mucho. Este es uno de los talleres, yo acá en este caso soy tallerista, pero bueno, nosotros tenemos una asociación civil sin fines de lucro, donde bueno, transitoriamente, porque me tocó ese rol, en este momento soy la presidenta de la asociación, Clota es una vocal, y hacemos muchos trabajos de este estilo, ¿no? Hay un ciclo de películas, en donde se pasa la película y se debate después en la película. Hay fascículos
de medicina china que se envían mensualmente, que nosotros recibimos de la profe, el material, se maqueta, se arma la revista, se manda el fascículo. Paralelamente estamos tras algunos proyectos que tengan que ver con educación en las vejeces, y todo lo hacemos a pulmón, y poniendo guita en nuestra parte. Esto es cierto, esto es así, o sea, tiempo, esfuerzo, plata, que nadie nos sostiene, o sea, somos autogestivas desde todo punto de vista. Nuestra asociación es nuevita, empezó en octubre del año pasado, pero Red de Herramientas tiene más de 3 años. Y hemos hecho el camino despacito, como hay que hacerlo, con cuidado, teniendo siempre en cuenta esto, ¿no? De la transversalidad, de sumar compañeras, de ir en una mirada. Nosotros estamos muy comprometidas desde el punto de vista político, pero no, vuelvo a repetir, político partidario, o sea, sí, obviamente nosotros tenemos nuestro pensamiento partidario, nuestra ideología partidaria, pero lo nuestro, siempre desde el campo nacional y popular, lo nuestro tiene que ver con una forma de mirar, de construir y de pensar a nosotras mismas como sujetas políticas muy clara, y apuntamos hacia eso, ¿no? En cada una de nuestras actividades apuntamos hacia esto, hacia una construcción conjunta, colectiva, de pensamiento y demás. Y bueno, agradezco a Susi de todo corazón, porque en realidad yo quise traer el tema de Cristina Wargon porque es interesante el planteo que hace Cristina Wargon cuando presenta su revista, porque lo plantea desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar del ofrecimiento, ¿no? Y bueno, Susi, que siempre nos tiene tan en cuenta, bueno, quiso decir esto que yo agradezco, y Clota seguramente agradece también, y agradecemos todas. Así que te recontra quiero, Susi, mañana te veo. Bueno, sigamos con el humor, que era el tema de nuestro Zoom. Disculpen a mí me preocupa que, no sé el nombre, pero está como Galaxy A12, estuvo levantando la mano. Liliana. A ver si está, pues estuvo levantando la mano. Perdón, Lili, perdón. Sí. A ver, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Sí, estoy con el celular y es un lío. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, porque ahora se me fue la imagen. No, yo quería agregar, bueno, concretamente cuando Beatriz dijo de las humoristas, el otro día me encuentro una película sobre Nini Marshall, y la verdad que, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero me pareció algo, si bien, no sé si tiene libros, creo que no, porque incluso me parece que la hija decía que recopila o demás, pero ella fue una gran creadora y me suena también una gran deconstructora, porque además ella con el lenguaje tuvo toda una manera, ¿no?, tan especial, que además fue muy cuestionada. Creo que políticamente tuvo también su complejidad, pero a mí me pareció que es para rescatar. Es más, alguien, no me acuerdo qué actriz, hizo un monólogo de una cosa escrita por ella sobre el tema de la madre, que era impresionante, la verdad, muy, digamos, con un sentido crítico, ¿no? Bueno, no, quería agregar eso, y por supuesto que bueno, hoy participé ahí medio a los altos, pero desde que leyeron estuve, y bueno, no acuerdo con todo, nada más quería agregar eso. Y sí, a mí es re importante lo que decís, porque más allá de que quizás no haya un registro escrito en un libro, en lo que o sea, la forma tradicional, ¿no?, en que uno recibe la literatura, Nini Marshall fue creadora de sus propios guiones, no solo de sus propios guiones,
sus propios Los personajes. personajes, sí. Los personajes, ¿no? Son personajes todos que ella tomaba de la vida, de lo que veía, y los rearmaba y escribía sus guiones. Con una mirada muy crítica también. Muy crítica. Hermosa mirada, Totalmente. porque era una mirada muy avanzada en muchos aspectos. Catita era un personaje Fabuloso. impresionante. Bueno, Cándida, Doña Pola, eran personajes supremos, que en algún momento, si quieren, podemos, como actividad extra, a ver si se puede rescatar algún monólogo de ella y charlarlo, porque es muy interesante que, más allá de que no haya dejado un registro escrito con una ICBN y un librito con tapita y todo lo que va, hay un registro que hay que recuperar y que es muy interesante. Sí, en particular, la verdad que yo tendría que haber anotado, pero no me acuerdo bien si era creo que era sobre la madre o sobre el amor, y bueno, realmente era habría que Tenía unos monólogos. Y a ver, partiendo como Nini Marchana allá arriba, después hubo muchas. Yo quiero rescatar también, no es argentina, pero fue una mujer que para lo que era el Café Concert y lo que era el monólogo femenino, Gabriela Acher, era también una mujer muy, muy, con una mirada agudísima de la realidad. Después nosotros acá, bueno, Eda Díaz, que incluso mucho más contemporáneamente las gambas al ajillo eran que de donde sale Verónica Ginás, ¿no? Y Alejandra, ay, se me fue el apellido de Alejandra, no, bueno, la que hace de esposa Fleshner, Alejandra Fleshner. Alejandra Fleshner. Sí, la que hace de esposa de Darín en 1985. Ellas salen de Gambas al ajillo y eran muy buenas, muy revolucionarias en el sentido que pegaban en la pantorrilla con lo que decían, ¿no? O sea, hubo muchas mujeres que quizás Nelly Lainez también, Nelly Lainez. Eran por eso, había muchas, que después dejaron su registro en lo que se llamaba el Café Concert, y que uno siempre como que habla de Gasalla, Perciabal, y que siempre son los que quedan como resonando, ¿no? Incluso Tato en la tele y demás, pero estas mujeres han hecho carrera, hay monólogos, son espectaculares de estas mujeres. Así que veremos si podemos rescatarlas como alguna actividad extra, si no quedará para el año que viene como un taller nuevo. Pero bueno. Como siempre me pescaron ahí con el Galaxy 12, no, porque yo estaba que quería decir eso y ya me estaba borrando, ¿viste? Pero no, perdón. No, pero tienen una sensibilidad y una cosa muy, muy especial, la verdad. Yo me he sentido siempre muy contenida, la verdad que sí. Totalmente. Nada, y esto que bueno, me cuesta mucho lo de escribir, pero nada, les agradezco mucho, sí, la verdad que sí. Sí, la escritura es como les dije siempre, chicas, particularmente no es un taller que esté puesto el foco principalmente en la escritura, aunque sí tiene sus pedacitos y sus partes, y siempre es bienvenida, porque esto no quiere decir que tienen que escribir solamente con las actividades que yo les planteo, sino que puede surgir las ganas de compartir algo y se comparte, y siempre va a ser bienvenido. Pero la escritura, de por sí, es un ejercicio. Es un ejercicio. O sea, yo les dije, creo que en el primer Zoom, o en el taller anterior, no recuerdo, pero que la escritura es, parafraseando un poco a Einstein, es un 10% inspiración y un 90% transpiración, ¿no? Trabajo. La parte más linda es cuando sale lo que uno escribe, la parte más tediosa, horrible, insoportable, es esta parte de la corrección, del tirar toda la mierda, del volverlo a agarrar, de decir, es esta. Pero es la que fundamenta la escritura.
¿no? El trabajo. Entonces, a veces uno se deja llevar un poco por el entusiasmo, ¿no? Y escribe. Y ya está. No, hay que dejarlo descansar. Es como las tortas, ¿vieron? No, yo la puedo comer salida del horno recién. Es rica la torta recién salida del horno, no le voy a decir que no, el bizcochuelo calentito, pero no gusto. Entonces, hay que dejarla que se enfríe un poquito. Bueno, en esto también. Y después le hermoseamos un poco la torta, porque el bizcochuelo está bueno, pero si le ponemos un poquito de dulce de leche, algo de, ¿no? De licorcito, queda más linda y queda más rica. Bueno, con la escritura pasa igual. O sea, a veces salen cosas que vos decís, ¡ay, qué bueno esto que me salió! A la noche. Lo mirás a la noche, ¡qué porquería esto que escribí! ¿No? Pasa todo el tiempo, pasa. Pasa todo el tiempo. Yo no vuelvo a leer lo que publiqué. No lo vuelvo a leer, porque si lo vuelvo a leer me suicido. Digo, no pude publicar esta porquería. Esa propuesta Mariana tuya. Enrique dice lo mismo. Mariana Enrique dice eso también. ¿Cómo? Que Mariana Enríquez también dice eso. Claro, es que es así. ¿Te pasa eso? Maitena, que según dicen va a volver dijo ella en un reportaje que le hicieron en un canal, ¿cómo es? En un canal de YouTube. Dice que va a empezar a escribir de nuevo Maitena. Sí. Y, Sí. Tuvo un y impacto ella porque estaba como... dice que ella tampoco le gusta, no. Nada, a nadie que escribe le gusta lo que escribió después, no lo quiere ni ver. Ni ver. Perdón, Marinés, vos ibas a decir algo. No, estaba pensando en tu propuesta, esta tan creativa de tomar estas frases que todas las compañeras publicamos, y a mí lo que me pasa, es un desafío. Lo que a mí me pasa con la escritura, por ejemplo, es que por ahí yo me siento a escribir y sale, pero acá tengo estas 3 o 4 o 5 frases que las tengo acá. Ahí está la cosa. Entonces, ¿cómo miércoles las meto acá? Y además, que Amalia, pobre, hoy no estuvo, no se sentía bien, después le voy a hablar, porque hoy me habló Amalia Colino, y me habló por privado, y me dijo, ¿puedo cortar alguna? ¿O puedo? No, le dije, no, las tenés que usar así. Sí. Lo lamento en el... Parecía tan piola, Perdón, pero... Hola. Ya te abro, perdón, chicas, que está mi hijo que... No, bueno, pero listo. tema era tratar de, sí, a mí también me dio la sensación, quería cortarla la frase, y después decía, ¿por qué no se les ocurrió frases más cortas? Decía yo. Y aparte, yo no les dije, o sea, les puse todo lo que iban a tener que hacer. Todo. Sí. No es que les dije, elijan frases y después de mala, les dije, bueno, ahora hagan un texto con esto. No, yo les conté todo. Ustedes solitas se metieron en el quilombo. Entonces, no, de ninguna manera, ¿por qué vas a cortarla? No, el esfuerzo está ahí. No importa después, y el tiempo que tarden, chicas, no importa. No hay plazos, no hay que entregar para que le corrijan. No, hay que tomarse el tiempo que uno necesita para escribir. Y si no sale, no sale. A veces uno prueba con una. Bueno, voy a meter una. A ver qué pasa. ¿No? Bueno, y lo dejo. Ahora acá si me ocurrió algo puedo meter otra. ¿Sí? Lleva tiempo. Pero bueno, a ver, son desafíos. Son desafíos. Tengo otros peores, pero no, dije no. Voy a ir por eso. Tengo otros peores. Pero sí. La idea es que la que quiera, la que pueda, la que tenga ganas, que lo haga. Y cuando quiera. Es un ejercicio creativo. Y tienen que disfrutar, que es lo que les puse ahí. Si no se disfruta, no sirve. Ojo, a ver.
también es una frase relativa esa, ¿no? Porque No, a mí me sí, encanta. porque uno, cuando vos escribís, realmente es un parto. El disfrute viene cuando uno siente que quedó redondo, que después Claro. lo deshace Claro, de que encima se nuevo. acaba enseguida ese Claro, disfrute. totalmente. Un ratito, muy fugaz. Decís, bueno, pero está bien, sí, son cosas que uno tiene que exorcizar. Igual, a ver, uno disfruta incluso en esa cosa, no me sale, no me sale. ¿Y cuántas veces nos pasa? A mí por lo menos yo ya estoy re vaga, antes me levantaba y me sentaba con la computadora y me ponía a escribir. Ahora estoy muy vaga y estoy a lo mejor en la cama y se me ocurre algo genial, que para mí es genial, a las 2 de la mañana me parece genial, digo, tendría que levantarme a escribirlo. Tendría que escribirlo en el celular. No, memorízalo, memorízalo. El otro mañana no me acuerdo ni lo que pensé. Y después digo, qué boluda, me tendría que haber levantado y haberlo escrito. No, ya está, ya está. Se me va a ocurrir otra cosa en algún momento. Pero sí pueden, que eso es algo lindo que se puede hacer, es llevar siempre un cuadernito, algo, en la cartera, en algún lado. Y a veces, porque estamos muy acostumbradas a la compu o al celu, ¿no? Y enseguida queremos escribirlo. No, llevémoslo, nos sentamos a tomar un café, a veces escuchamos cosas que no podemos creer del tipo que está atrás. Es cierto. Pues Sí. sí, tengo que escribir esto, tengo que escribirlo. O sea, hay cosas que son piolas. Si uno se empieza como a tomar la costumbre de llevar el cuadernito, en el colectivo, en el subte, en el tren, en una plaza, en un café, mientras espero el colectivo, lo saqué el escribo y lo vuelvo a guardar. O sea, puede pasar. Lo que sí les recomiendo es que usen alguna lapicera que se pueda atar. Porque a mí me pasa muchas veces que estoy en la parada del colectivo y digo, ay, y no encuentro la lapicera. Y después me subo al colectivo y tampoco tengo espacio para buscar la lapicera. Y entonces voy como una pelotuda. Traté de recordar la frase que se me ocurrió y que no me la quiero olvidar antes de llegar a Constitución. Pero bueno, es lindo como ejercicio. Bueno, pero yo les había preguntado qué opinan del humor. Y me contestó solo una. Bueno, yo te digo. Dale, te escucho. ¿Hablo? Sí. A mí me encanta el humor. Y me encantó todo lo que escuché, me encantó cómo hablan ustedes. Nomás que no participé porque soy un poquito quedada, pero me encantó. Me encantó el Ya te humor. vas a soltar. Sí, sí. Para la próxima me voy a soltar. Sí, lo voy a leer. Y para la próxima, pero les digo que me encantó. Bueno, y le voy a agradecer mucho a Amalia, que fue la que me invitó. Sí, ahora yo después le voy a hablar a Amalia, porque hoy me avisó que no se sentía muy bien y que cuál era la tarea. Y yo le dije que se quedara tranquila y se cuidara. Pero Amalia no falta nunca. Entonces ¿No? quiero hablar porque, claro, porque es bárbara, Sí, muy no, comprometida. ella me invitó, así que después yo también le voy a pasar un mensaje cuando terminemos. A ver, no sabía que no andaba bien. Yo la vi el lunes, estuve con ella. Antes de empezar me mandó el mensaje y me Pero extraña. les vuelvo a reiterar, escuché todo muy detenidamente, me encantó, no tengo palabras para... Bueno, me alegro, Sí, me alegro. ¿Quién así que más? bueno, Marina, gracias María Cristina. Bueno, la verdad que yo soy más bien un tango llorón con dos patas. Entonces, si bien me gusta leerlo, a mí me resultó bastante difícil todas las actividades para hacer porque no se me ocurría una idea que esté vinculada a algo que te haga, qué sé yo, no sé si matar de la risa, no es esa la cuestión, pero que te haga reflexionar desde otro lugar, no de lo que desde lo que veníamos leyendo antes, que sí me sentía más identificada, me resultaba más fácil.
Además nos agarraste con esa actividad justo en un momento sociopolítico complicado que a mí me tenía trastornada y no había forma de poder despegarme. Entonces, bueno, no es fácil, para mí es un género hiper difícil, hiper difícil. Creo que hay que nacer con sentido del humor. No sé quién de ustedes decía que la mamá nació con, tenía mucho sentido del Betty, humor. Betty. Me parece que eso hay que nacer y no es fácil. Es uno de los géneros donde realmente se pueden sublimar un montón de cosas, se pueden decir un montón de cosas terribles, como los que ya hemos visto también, pero desde un lugar donde no te angustia. No te produce esa sensación, ese saborcito de angustia que por ahí nos producían otras lecturas que hemos hecho con otros géneros anteriores. Este, y me da un trabajo fenomenal. Ya digo, vuelvo a repetir, creo que hay que llevarlo en los genes, y yo soy el tango llorón con dos patas, entonces me es muy difícil. Pero me gusta leerlo, me gustó leer todo lo que nos ofreciste, porque bueno, te da la posibilidad por lo menos de tomarte más en solfa algunas cosas. Claro, también el momento era complejo, Sí. ¿verdad? Pero bueno, también sirve quizás para sublimar un poco, ¿no? Sí, Para poder claro, claro. que la cabeza vuele un poco para otro lado. Bárbaro, gracias Marina. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Le Graciela. puedo dar una buena noticia, Marina? Dale, dale, y después Graciela. No, porque hoy me fui a la estación de servicio a comprar pocho y yo estoy indagando a los jóvenes a ver para qué lado votan. Y tuve la sorpresa que dos de los pibes Encuesta me hicieron personal. la vez. Vamos a esperar, chicas, vamos a esperar. Yo no quiero cantar ni victoria ni llorar anticipada, pero está difícil la mano, está difícil. Yo no sé la mayoría donde viven, yo vivo en Cava y vivo en el corazón del barrio más pedorro que existe, Yo con vivo el en culo Palermo, para... peor que vos. Pero Palermo, ¿sabés lo que tiene? Palermo, bueno, no sé si. Yo Caballito lo detesto. Es esa cosa de clase media con departamento, 3 ambientes con amenity, que se creen que son de la High Society y que después te andan escapando de las reuniones de consorcio para no pagar las expensas. O Pero sea, vos qué te me crees que no pone pasa lo loca, mismo acá. me pone loca. Y que después te hablan de mi ley, ¿viste? Como decís, va la puta que te parió, amiga. Bueno, pero bueno, no importa, no, estamos en el humor. Estamos en el humor. E iba a hablar Graciela. Si no, yo hablo. Sí, yo quería hablar del humor porque a mí me cuesta mucho. Naturalmente soy muy mental y entonces voy al análisis y hago- creo que también me identifico con los personajes, que creo que es un error. Eh, eh, pero realmente el humor me gusta. Por eso los cuentos que tienen un final así más disruptivo me resultan más accesibles, aun cuando eso también muchas veces tiene mucho de humor, ¿no? O sea, Claro. una doble lectura favorece. Creo que me siento más cómoda en eso y a esta altura un poco me aburre lo que más tradicional, digamos, lo que tiene como desenlaces más esperados. El cuento corto también favorece eso, estos efectos que busco. Claro. Que me cuesta mucho el humor, pero es porque yo soy media agria también. No, no Perdón, parece. Graciela, ¿puedo decir Sí, algo? Lidia, sí. Bueno, a mí es un género que me encanta, que me conecta mucho con mi infancia, con mi pueblo, con mi familia paterna andaluza, que era todo el tiempo con salidas en los dichos, en Bueno, las frases, en todo. Pero me doy cuenta que es algo que quedó en el tiempo, que tengo que forzarme en recuperarlo.
valoro mucho el humor en los demás, pero que a mí en el día a día me cuesta recuperar eso, ¿no? Que era parte de la vida, es decir, en mi casa se esperaba el 28 de diciembre para hacer los La chistes broma. a Los los tantos- vecinos, el Día de los Inocentes, era esas reuniones en las veredas con la gente del barrio donde pasaba el ruso, el turco y el polaco, el yugoslavo, y todo era un comentario, un chiste, el humor estaba muy en la vida cotidiana, Tal muy en la cual. vida cotidiana. Muchos de nosotros nos reconocíamos por nuestros sobrenombres, que no eran ofensivos. No, Y si alguien tuvo esa intención, era como que en el ambiente que lo vivíamos no se lo tocó. Es más, era ofensivo no tener un sobrenombre. claro. Sí, es que es Así verdad. que, Eso que vos decís es muy cierto. Vos sabés que yo siempre decía a mi papá para todo el barrio era Carlitos, ¿no? Pero yo le decía siempre a mi papá que yo no sabía cómo se llamaban sus amigos, cuáles eran los ajá, nombres. Porque los amigos claro, de mi papá eran Chocho, el zurdo, el negro, el polaco, claro, el ruso, el sí, pelado. Y era eso. O sea, me llamó el sí, pelado, me sí, llamó el ruso, me encontré con Chocho. sí, El único que sabía era Beto, pero no sabía si era venía Alberto, de Norberto, de Roberto. Era Beto. El claro, flaco, Beto. No era tampoco Beto solo, era el flaco Beto. No sé sí, si habría un gordo Beto, por lo cual hacían esa diferenciación, pero ellos le decían el flaco Beto. Y siempre era así, claro, el flaco Beto. O sea, y esto no era ofensivo en ese momento, es verdad, era cariñoso sí, incluso, ¿no? claro, 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 Este, y esas cosas que muchos en estos cuentos, en Fontana Rosa pasa, ¿no? Y en muchos cuentos pasa que se retoma ese costumbrismo tierno de esa época y se lo usa en los cuentos que tienen humor, claro. ¿no? Aparte hay otra cosa que también yo creo que el humor es contextual, en el sentido que las cosas que nos hacían reír y que nos hacen reír a nosotros ahora, en mi provincia, por ejemplo, en mi entorno, son muy distintas a las que por ahí haría reír a un porteño o haría Totalmente. reír a otro. Por ejemplo, lo más claro que tengo a mano es la Andresina. La Andresina cuenta algo y realmente nos está pintando escenas de la vida cotidiana. Y a mí Sí, me pasa que cuando estudiaba en Buenos Aires o cuando voy a Buenos Aires, eh, me cuesta compartir eso del humor. En cambio, claro. con mis hijas, cuando estamos allá las tres o las dos, nos reímos de cosas que no se reirían otros, creo. Igual Este, el humor en las provincias es hermoso. O sea, en los lugares que más me he reído son justamente, por ejemplo, Córdoba. Córdoba es el Córdoba, solo hecho de cómo hablan en Córdoba. sí, Ya, yo sí, adoro cómo hablan en Córdoba. Recuerdo una de las primeras veces que fui siendo adolescente sola, voy a sacar un boleto para irme de un pueblo a otro, y el pibe me dice, sí que estoy pelado como una papa, que si no te invito a tomar una coca, y me lo dijo de una claro, forma que no paré de sí, reírme. Pues digo, ¿cómo puede sí, ser sí, tan tierno para decir algo? Y son sí, muy graciosos. Y me ha pasado en Santiago sí, del Estero, me ha pasado en Chaco, en Entre Ríos, en Tucumán. sí, O sea, sí, es la sí, manera de contar, que en ese aspecto los porteños somos mucho menos agradables para el humor, sí. Los bolideadores. porteños no tenemos humor, ¿eh? No. En realidad es cierto, ¿no? El porteño no tiene humor, es más triste. El porteño es el personaje Más triste del Sí, tango. y aparte el campo, del humor lo monte. entienden desde un lugar casi peyorativo, ¿no? O sea, tiene Sí, que ser medio sí, como boludeador. Si no es descalificándolo, boludeador, sí. como si no sos picho.
¿no? Si no sos boliviador. Y bueno, y eso es lo que pasa en las provincias de la Argentina, que no, uno va y hay una cosa genuina de humor, incluso en el diálogo, en el diálogo. Esto de los dichos, que también proviene, o sea, yo tenía una abuela gallega y siempre la cito porque mi abuela era Pepe Refrán. O sea, siempre tenía uno justo para poner. Sí, sí. Y eso también proviene de nuestros ancestros. Acá en la capital se hizo una mezcla, y también después de 17 años del PRO tampoco podemos pedirnos mucho, ¿no? Estamos ya reventados, o sea, la cabeza la tenemos. Pero bueno, pero es verdad todo lo que planteas, Lidia, es muy cierto eso. Ese término que usa el Andresina cuando cuenta un cuento del vecino y que el vecino lo saluda cuando va al baño y le dice descompuesto, don Luis, eso por ejemplo solamente nosotros lo podemos entender, que tenemos patios, que vemos lo que pasa al lado, que Claro. Es otra cosa. Sí, aparte el cuentista, como era la Andresina, que era un genio. Sí. Las pausas, los tonos, los gestos, era un todo, o sea, era maravilloso escucharlo y verlo ni hablar, pero escucharlo, que mi papá y mi mamá tenían los discos de la Andresina, y se escuchaba mucho en mi casa. Sí, era un capo, un genio. Pero yo he ido a bares, barsuchos, pequeños teatros en el país, y me he encontrado con unos cómicos, unos narradores, los contadores de chistes que me han desternillado, porque tienen también esa cosa, no es el chiste, es el cuento, el relato. En el relato me echan todo, y es una maravilla. Claro. Eso es una maravilla. Así que bueno, me encanta, chicas. Bueno, estamos llegando a nuestro fin. ¿Quién dijo que su papá era andaluz o familia andaluza? Lidia. Yo. Porque a mí mi papá era hijo de andaluces y tenía una labia, una simpatía, un chiste constante que realmente uno se mataba de risa con él. Simpático, muy simpático, ocurrente. simpático. Muy ocurrente. Sí, muy ocurrente. Y quería contar algo respecto a lo que vos habías contado de tu amiga Leni. A mí me pasó cuando yo conducía, ahora no conduzco más, hace unos años, cuando a mí se me paraba el auto como a tu amiga y el tipo me tocaba bocina, yo me daba vuelta y le decía, ¿a usted nunca se le para? El tipo no tenía más remedio que largarse a reír. Sí, claro. Yo le decía, ¿a usted nunca se le para? Esas frases así que cortan al otro, ¿no? Claro, tal cual, es así. Bueno, chicas, nos hemos reído un poquito, además de haber hablado y haber leído el cuento. El próximo Zoom yo ya les puse las fechas, estoy ya tipo que hago planificaciones, Clota, ya. Sí. He vuelto a épocas. ¿Cuánto tiempo que nos dedicas, muchacha? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque realmente todo esto, a mí me encanta, por ejemplo, leer, pero muchas veces no tengo la opción, no llego con las cosas que no llego, pero encontrar lo que vos me mandás en fascículos donde yo me puedo sentar una tarde, un rato, leer un cuento, leer otro cuento, me engancho, como me pasó con Samantha. Alguien publicó un libro, Kentucky's, me agarré y me leí Kentucky, se lo mandé a una amiga a las 4 de la mañana y dice, estoy desvelada. Le digo, te mando esto para... A las 10 de la mañana me llama, ya lo terminé. Le digo, yo también. No lo podíamos dejar. Esas cosas son... Esa maravilla, gracias, Neni. Gracias. Sí, la verdad que por favor. sí.
Por favor, por favor. No. Aceptá las gracias. Y vos, Bueno. Clotita, también, callada, que sos una escritora que me estás deslumbrando, muchacha. Aparte, Clota, viste, sin Clota, todo esto no podría ser tampoco. No, para nada. Muchachas, alguien decía por ahí que los cuentos con finales, cuentos cortos, que era más fácil, qué sé yo, sí. Siempre digo lo mismo, ¿no? El cuento tiene la ventaja de que es agarrado, o sea, viste cuando uno agarra una cosa justo cuando está por terminar, entonces ahí la agarra y la exprime, ¿no? Y siempre digo que mi buen amigo Horacio Quiroga, en su decálogo del perfecto cuentista, dice que el cuento es la novela depurada de ripios. Entonces, el cuento permite eso, ¿no? Que uno pueda disfrutar cortamente y después se cebe como Susi y se lea una novela, pero no importa. El cuento es como la puerta de entrada. Así que para mí es fantástico, chicas. El próximo Zoom es el viernes 29 de septiembre. Sí. Tenemos el otro sería, que hubo una fe de ratas, porque me lo tragué el número, 20 de octubre, porque el 13 es feriado, que sería el que correspondería 15 días después, pero es puente turístico y yo me voy, si Dios quiere, a Bariloche al Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿Alguna va? ¿No? No. Yo no. Y después, viernes 3 de noviembre y viernes 17 de noviembre. No, Y ahí ¿sabes termina. yo no tengo información sobre ese encuentro, Leni, ni idea. Ahora te lo mando. Es el que se hace anualmente, es el encuentro que el año pasado se hizo en San Luis. Y yo no pude ir porque mi marido cumple años el 8 de octubre y el año pasado me lo pusieron el 8 de octubre y me cagaron, no pude ir. Claro. Y este año está el Día de la Madre justo, pero no importa, me voy igual. Claro, haces el regalo. Claro, sí, mi hija mayor me dijo, mamá, qué mejor regalo que estés disfrutando. Bueno, sí, me voy. Bueno, y ahí el viernes 17 de noviembre terminaría. Después, si quieren, podemos hacer un brindis al viernes siguiente para despedirnos o prolongar el del 17 y hacer el brindis. Y las escritoras, como les dije, ¿no? Van a ser, bueno, no me acuerdo ahora, pero creo que está Selva Almada, Claudia Piñeiro, hay varias, hay 4 más, por lo menos, para estos 4 encuentros. Y después vemos cómo seguimos. Yo estoy armando, esto es aparte, mi intención era poderlo hacer para octubre, pero no llego, no puedo, laboralmente no me permite. Estoy armando un taller intensivo, que esto iría por fuera de red, ya, a la gorra sería, un taller intensivo de escritura. Intensivo, ¿qué quiero decir con esto? Son 8 encuentros en donde vamos directamente al punto de escribir. A las que les interesaría escribir, yo después les voy a contar bien de qué se trata. Porque son técnicas específicas de narrativa. Sí, bueno, por favor. Igual después les paso cómo sería, porque sería por Zoom, igual que esto, pero... Perdóname, Leni, me había encantado la propuesta y ahora que te conocí, quiero. Pero Leni, no a la gorra, ponele un precio. Claro. Ponele un precio. Lo consensuamos. Bueno, sí, a ver. Mi amigo Sergio Soler, que es un gran escritor de Punta Alta, que es alguien que yo aprecio mucho, lo hemos charlado varias veces. Yo he dado otros talleres así a la gorra, otros con precio, porque son más personalizados, con precio ya determinado. Pero mi intención es que la gente quiera escribir. O sea, obviamente no lo puedo hacer gratis. Llega un punto donde no puedo, todo gratis no puedo. Yo aparte laburo, ¿no? Pero todo gratis no. Pero en aquellas que les gusta escribir, la intención es ir bien al hueso. Acá no va a haber, guay, cuando quieran, no. Ahí van a conocer a mi verdadera yo, que las va a tener cagando.
O sea, en el sentido de que, bueno, loco, vas a querer escribir, rompete. ¿Eh? No quiero decir la rima. Ya la entendimos. Así que no, la idea es, voy a narrativa específica cuento. Es un taller específico de cuento. Después, si alguna en algún momento quiere averiguar algo sobre poesía, me habla. Pero cuento. A donde voy a ir es al cuento. A mi primer amor, aparte, que es el cuento. Está y bueno. Pasada. En el WhatsApp, junto con el de Selva Almada, les voy a mandar un cuentito mío que originalmente se llamó Constitución porque, digamos, a la propuesta que me habían hecho, tenía que tener en el título un lugar físico de Argentina, ¿no? Y se llama Constitución por la estación, pero en realidad el cuento se llama La Estación. Que bueno, tuvo una mención especial y un premio en Sibila, que es un foro de bibliotecas, que está dentro de mi libro de cuentos, Confesiones de una caótica trastienda. Ese los voy a mandar porque tiene, así como yo les mandé el de la muerta, y les mandé algún otro, creo, al principio cuando vimos los otros géneros, para ir viendo los distintos géneros, que tiene que ver con el género, el subgénero que vamos a ver. O sea, forma parte de la serie Ángeles, que está dentro del libro de cuentos. El libro de cuentos tiene una serie que se llama Ángeles y otra serie que se llama Demonios. Bueno, forma parte de los ángeles. Algún día les mandaré algún demonio. Ahora les voy a mandar un ángel. Así que, bueno, sobre esas cosas van a trabajar. Más el cuadernillo. ¿Está? Bueno, compa, fue un gusto como siempre. Un gusto, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao a todas. Hasta la próxima. Gracias. Un gusto enorme. Gracias a todas. Gracias.